Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Vamos a empezar el estudio esta noche. Entonces hemos estado viendo el Evangelio del Reino, cómo empezó, de dónde viene, cuál es el propósito de Dios a través de él. Hemos visto que el Evangelio del Reino no es algo del Nuevo Testamento, sino que está a través de todo el Antiguo Testamento, y que Dios lo profetizó, lo ilustró, si queremos decirlo, lo ocultó, lo demostró de varias formas a través del Antiguo Testamento, como vimos en la primera sesión sobre este tema. Y vimos la semana pasada, vimos el Evangelio del Reino, o el Evangelio de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, cómo Dios lo ocultó y levantó a personas como Abraham, el pueblo de Israel, para tipificar y demostrar ese evangelio, sobre todo para demostrar a través del pueblo de Israel cómo debería ser una nación cuyo Dios y Rey es el Señor, el Todopoderoso. Vimos un montón de profecías que profetas como Isaías, Jeremías y otros profetizaron acerca de este evangelio, acerca del reino de Dios. Y llegamos al Nuevo Testamento y vamos a ver ahora el Evangelio del Reino en el Nuevo Testamento. En él, específicamente a través del profeta, un profeta un poco extraño, un poco raro, un poco fuera de lo normal, que se llamaba Juan. Juan el Bautizador, Juan el Bautista le llamaba unos, otros le llaman Juan el Bautizador porque bautizaba. Y casi todas de las profecías que mencionamos el domingo pasado en el estudio acerca del Cristo Jesús, acerca del reino, acerca del evangelio del reino, acerca de la restauración de Israel, acerca de la liberación del pueblo de Israel, y todos esos conceptos las vemos cumplidas en este momento, cuando Juan el Bautista se manifiesta al mundo, se manifiesta en su ministerio. En Juan 1:23, vamos a ver un versículo para presentar a este Juan. Los fariseos le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Quién eres? Y él respondió: yo soy una voz que grita en el desierto, allanar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo esto, si queréis tomar nota, en Isaías 40, ¿ok? Y vamos a leerlo porque, como dije la semana pasada, para mí Isaías es un profeta poderoso, aunque todos son grandes en el Señor, pero su forma de profetizar desde que fue llamado, desde el lugar donde nadie lo conocía, hasta convertirse en lo que hoy en día se reconoce como el Evangelio, precisamente, hablando del Evangelio, el evangelista o el Evangelio del reino en el Antiguo Testamento. Es conocido por muchos maestros como Isaías. Y aquí en Isaías 40, versículo 3, es donde Isaías profetiza lo que Juan el Bautista declaró. Dice: una voz grita en el desierto. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 40 para que veáis lo que he dicho antes. He dicho antes de que las profecías sobre la restauración de Israel, sobre que Israel sería liberado de sus enemigos, de su destierro, ¿ok?, se cumplió en Juan. Muchos leen esto y no lo creen o no lo pueden aceptar porque dicen: no, porque Israel sigue o siguió siendo
tal, pero aquí la palabra de Dios lo dice bien claro. Por eso quiero leer los primeros versículos. Dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice Elohim, el Señor Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que su dura milicia ha terminado, que sus batallas y su lucha ha terminado, y su culpa ha sido cancelada, pues de mano de Adonai Elohim ha recibido el doble por sus pecados. Una voz grita en el desierto, allanad el camino de Adonai, practicad las sendas derechas de nuestro Elohim, que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Y será manifestada la gloria de El Shaddai, y toda carne verá la salvación de Elohim, porque Adonai lo ha dicho, lo ha declarado. ¿Os dais cuenta cómo está hablando aquí el profeta acerca del día de Juan el Bautista y el mensaje que Juan el Bautista, el mensaje que Juan el Bautista, entre otro que vamos a ver en un momento, tenía que declararle a Jerusalén específicamente era que su milicia ha terminado, sus luchas han terminado, su culpa ha sido cancelada, sus pecados han sido borrados, han recibido el doble de manos del Señor, doble en cuanto, estamos hablando de recompensa por en cuanto a sus pecados, el perdón de sus pecados. O sea que ahora el problema, muchos dirán, pero esto no ha sucedido, ni ha sucedido entonces, ni ha sucedido aún. El tener en cuenta que esto sucedió en Cristo, cuando Cristo Jesús se hizo hombre, se hizo carne, pero, como ya sabemos y como dice la Biblia, Israel, el pueblo de Israel no quisieron reconocerlo, no quisieron aceptarlo. En vez de recibirlo como el Mesías, como el que los libraba de los pecados, el que borraba su culpabilidad, el que los libraba de su milicia y de su destierro, no lo recibieron como tal y lo crucificaron. Por eso la profecía, no les sirvió de nada. Pero aquí el profeta Isaías está profetizando el comienzo del ministerio, si queréis decirlo así, de Juan el Bautista. Y si estudiamos el mensaje de Juan el Bautista, veréis que es un mensaje muy radical, un mensaje muy fuerte para nosotros hoy. Y para entenderlo es importante contemporizarlo, en otras palabras, explicarlo de forma que entendamos moderna, que es lo que voy a hacer en un momento. El mensaje de Juan el Bautista y todo esto que voy a compartir ahora está sacado de aquí de Juan capítulo 1, donde presenta a Juan el Bautista por primera vez. Está sacado de Mateo capítulo 3, del 1 en adelante. Está sacado de Lucas capítulo 3, versículo 2 en adelante, donde en esos pasajes encontramos las predicaciones y lo que Juan el Bautista predicaba y declaraba. O sea que vamos a verlo. Si Juan el Bautista estuviese vivo hoy, predicando a las orillas del río Segura o del Támesis allá en Inglaterra, hubiera dicho algo parecido a esto, hubiera dicho: España no está siendo, la nación de España no está siendo gobernada por Dios. Acordarse que la semana pasada vimos que donde Dios no es rey, donde Dios no es rey, gobiernan las tinieblas y gobierna Satanás. Donde Dios no es reconocido como rey soberano, su forma de vivir, su enseñanza no es aceptada. Dios no es Señor. Donde la presencia de Dios no está, no hay gloria, no hay libertad, no hay salvación, no hay gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios es la presencia de Dios. Juan el Bautista hubiese dicho algo así como lo siguiente: España no está siendo gobernada por Dios.
En España la religión organizada no está siendo gobernada por Dios. En España el sistema político no está siendo gobernado por Dios. El sistema educativo no está siendo gobernado por Dios. El sistema de entretenimiento, de ocio, no está siendo gobernado por Dios. El sistema económico no está siendo gobernado por Dios. Todos estos sistemas que acabo de mencionar, o que hubiese mencionado Juan el Bautista, que mencionó en sus mensajes, son sistemas del mundo, son parte de este mundo, son parte de este mundo. Y sigue diciendo Juan, el hacha de Dios está puesta sobre la raíz y va a empezar a cortar esa raíz muy pronto. Y cuando lo haga, todos esos sistemas que he mencionado caerán, se desmoronarán. Pero tengo buenas noticias para vosotros. Acordarse que esto es Juan predicando. Dios está a punto de inaugurar una nueva nación aquí sobre la tierra. Esta nueva nación no pertenecerá al mundo presente ni a sus sistemas presentes. Esta nueva nación no será parte de un sistema nacional como lo conocéis aquí en España, por ejemplo. No será parte de vuestro sistema religioso, no será parte de vuestro sistema político, no será parte de vuestro sistema educacional, no será parte de vuestro sistema de entretenimiento, de ocio, no será parte de vuestro sistema económico. Esta nación nueva que está a punto de ser inaugurada vendrá del cielo y muy pronto va a tocar esta tierra y se va a hacer realidad en este planeta y tendrá un rey. Y esa nueva nación, una vez que se manifiesta aquí en la tierra, nunca tendrá fin. Y al final destronará y hará caer todos los otros reinos y todas las demás naciones. Y el rey de esta nueva nación no será ni más ni menos que el mismo Hijo del Dios Altísimo. O sea que imaginarse a Juan el Bautista ahí en la orilla del río predicando esto. Esto es lo que diría, esto es lo que le dijo a Israel. Y después añade, ahí en Lucas 3, podéis leerlo en casa, yo lo estoy parafraseando, pero en Lucas 3, del 2 en adelante, le añade al mensaje y le dice, para ser parte de esta nueva nación, todas vuestras lealtades al sistema presente, a este mundo, deben ser cortadas. Por tanto, desenredar, si queréis decirlo así, vuestro corazón de todas esas cosas que tenéis en vuestro corazón, del amor a estos sistemas, de la dependencia a estos sistemas. Salir del sistema del imperio presente, salir del sistema religioso, salir del sistema político, salir de todo sistema detestable de este mundo. Sistemas que os han esclavizado, sistemas que os han dominado y os han esclavizado y os han oprimido. Porque el nuevo imperio, la nueva nación está a punto de descender sobre este planeta. No sé si todo esto os suena al mensaje del Nuevo Testamento. Salir fuera, le dice Dios a sus amados a través de Pablo de Babilonia. Y no está hablando de la Iglesia Católica. Está hablando de todos estos sistemas, del sistema del hombre, que se montaron ahí precisamente en Babilonia, empezando con la Torre de Babel. Romper con vuestras ataduras al sistema, a las cosas del mundo. Ser generosos, sed honestos en vuestro tratar con los demás. Porque el rey que gobierna sobre esta nación trae juicio. Vendrá a restaurar todos los males que han sido hechos. Vendrá a separar el trigo de la cizaña y va a traer una gran limpieza y purificación a este mundo. Por lo tanto, bajar aquí al río, está las orillas del río, bajar a las aguas, confesar vuestros pecados,
confesad vuestros pecados y serán perdonados, como el profeta Isaías ha prometido. Dejar vuestra vieja manera de vivir, romper vuestras ataduras con el mundo presente, sed bautizados demostrando y anunciando vuestra muerte al sistema antiguo y vuestra vida nueva a esta nación, vuestra alianza a esta nación nueva que viene. Este es el bautismo de Juan, ¿ok? Pero si tomamos esta misma concepto, esta misma regla de tres, el bautismo en agua que hoy en día practicamos y enseñamos es lo mismo, la misma enseñanza. La iglesia, la religión lo ha cogido en respuesta. Ok, esto necesita ser aclarado, aunque no quería meterme en este tema. En respuesta a la enseñanza de la iglesia romana, que enseña de que el bautismo te añade a la iglesia, que si no estás bautizado no eres parte de la iglesia, etcétera, etcétera. El protestantismo lo que hizo es coger la enseñanza bíblica del bautismo y lo convirtió en un símbolo. ¿Ok? Y ahí está el problema de la debilidad de la iglesia, tristemente. La Santa Cena la han convertido en un símbolo, el bautismo la han convertido en un símbolo. Pero si cogemos la enseñanza bíblica como la que acabo de hablar sobre el bautismo, vemos que el bautismo hay poder para romper con la alianza que antes tenías con el mundo. Cuando tú bajas a las aguas del bautismo, estás diciendo literalmente a Satanás, al rey del otro mundo, del otro sistema. Le estás diciendo literalmente al mundo, le estás diciendo literalmente a ti y le estás diciendo literalmente a Dios. Yo antes pertenecía y vivía bajo el gobierno del rey de este mundo, del Dios de este mundo, bajo su sistema. Pero ahora bajo a las aguas, me arrepiento por mi forma de pensar, por mi forma de ser, por mi forma de razonar. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento quiere decir literalmente cambiar tu forma de pensar y pensar de una forma diferente. Yo antes pensaba como el Dios de este mundo, pensaba como el sistema de este mundo, pensaba como el sistema educativo de este mundo, pensaba como las leyes y de este mundo, pensaba como el sistema económico de este mundo. Ahora me arrepiento, cambio mi forma de pensar y pienso que Cristo Jesús es el Señor, Cristo Jesús es lo máximo, Cristo Jesús es todo. Y bajo estas aguas del bautismo para que el mundo y Satanás y sepan que estoy enterrado, que he sido sepultado y enterrado juntamente con Cristo. Y que cuando salgo de esas aguas del bautismo, le estoy demostrando que es una nueva criatura la que ha salido, que está ahora, cuya lealtad no está en el mundo, sino que está en el reino de los cielos con otro rey, con otro emperador. Cuando venga ese nuevo rey, cuando venga, esto es Juan el Bautista hablando otra vez. O sea que imaginarse Juan el Bautista antes de que Cristo Jesús se manifestara ahí en el río Jordán. Cuando venga este nuevo emperador, los sumergerá totalmente. Yo os sumerjo en agua para romper esta lealtad con el mundo. Por él os sumergerá totalmente, os empapará, os sumergerá totalmente con su espíritu, con el espíritu del Dios vivo. Y Dios mismo morará en vosotros. Imaginarse en el primer siglo Juan predicando esto a los judíos. O sea que una vez que venga el rey de esta nueva nación y os sumerja en el espíritu mismo del Dios vivo, esta nueva nación, este nuevo imperio ya no obrará por la sabiduría humana, por el poder humano, sino que operará y funcionará por el poder del Espíritu de Dios. Y después me imagino yo que les diría, quedarse aquí en el desierto conmigo hasta que llegue este nuevo imperio con su nuevo rey emperador. Pero como muchos de ellos no podían, y no estaba Juan, como enseña muchas veces la religión, apartarse del mundo, salir del mundo, no
y empezaron en el tercer siglo, empezaron a construir monasterios y etcétera, y apartarse. No es lo que la Biblia enseña y no es lo que Juan el Bautista está enseñando. Juan el Bautista les dice literalmente, lo podéis ver en Lucas, podemos leerlo si queréis, eh, en capítulo entero. No he querido leerlo porque es muy largo, pero empezando en el versículo 8 en adelante, capítulo 3 8 en adelante. Como no podéis quedarse en el desierto conmigo, y no es lo que Dios quiere, porque este reino no puede quedarse, tiene que estar dentro de las tinieblas, alumbrando con la luz y la gloria del Rey, que es el Hijo de Dios. Volved a vuestros negocios, pero en vuestros negocios manteneos sin ataduras con el mundo, no mezclarse con los negocios del mundo y esperar la promesa del Rey que viene para establecer esta nueva nación. Y es por eso, y es lo que el arrepentimiento de Juan y el bautismo de Juan simbolizaba, o sea, perdón, con la palabra simbolizar, representaba y enseñaba. El reino de los cielos está a punto de descender sobre la tierra, por lo tanto, volver a pensar de nuevo en cuál es vuestra lealtad, volver a reconsiderar quién es vuestro Señor, cambiar vuestra forma de vivir, salid del reino de las tinieblas, porque está a punto de ser derrotado. El reino de los cielos está a punto de invadir el planeta y ha declarado la guerra contra cualquier otro reino y contra cualquier otro rivalidad aquí en la tierra. Dejad todas esas cosas mientras haya tiempo. O sea que eso es el Evangelio. Juan el Bautista, podríamos decir, fue el primero que empezó a predicar el Evangelio del reino, el Evangelio de Cristo Jesús. Lo anunció. ¿Ok? Y ahí mismo cuando Cristo Jesús, 2 o 3 días después, dice la Biblia que Cristo Jesús, pero antes de decir eso, vamos a leer lo de Lucas, si no se me olvida. Ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En otras palabras, volver a vuestros negocios, pero sabed que ya no pertenecéis. Si habéis roto con vuestra lealtad, bajando a las aguas, bautizándoos aquí en el río Jordán, renunciando a la lealtad al mundo, volver a vuestros negocios y llevar frutos dignos de ser nueva nación, dignos de ese nuevo reino. Y la gente le preguntó, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo tenemos que vivir? Y en el versículo 11 Juan le responde, el que tiene 2 túnicas, ¿os acordáis lo que he dicho antes de ser honestos, de ser bondadosos? Que Juan el Bautista les responde, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene comida, dé al que no tiene. Vinieron también unos publicanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos, el departamento de impuestos. Vinieron también los publicanos para ser bautizados, en otras palabras, para aceptar esa nueva nación, ese nuevo rey que venía. Y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y entonces él les dice, no exigéis más de lo que os ha sido ordenado. En otras palabras, cobrarle los impuestos que el gobierno ha establecido, porque lo que hacían los publicanos, Mateo era uno de estos publicanos, lo que hacían los publicanos en los tiempos de Jesús es que cobraban lo que el imperio romano requería por ley, pero le añadían un porcentaje, una comisión, un porcentaje que se la metían, se la echaban al bolsillo. Le preguntaron también los soldados, fijarse bien que habían soldados que aceptaron el mensaje, reconocieron de que venía un reino, una nación nueva sobre esta tierra. ¿Y nosotros qué hemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los soldados? Y Juan le responde, no extorsionéis a nadie, no denunciéis falsamente a nadie, sino contentaos con vuestra paga. ¿Okay? Los soldados tenían un problema, que les pagaban poco. Entonces lo que hacían es que extorsionaban a la gente. Amenazaban. Ok, como se ve, esto se ha visto siempre y se ve ahora. No necesariamente los soldados, pero en general.
Ok, si me dais un poco más, yo cuido de vuestro negocio. Si me dais tal, yo tal, etcétera. Hacían eso. Entonces Juan le dice, ahora sois de un reino nuevo. El rey que reina sobre vosotros requiere que no distorsionéis a nadie, sino que os contentéis con vuestra paga y no acusar a nadie falsamente. O sea que vemos ahí el Evangelio del Reino y Juan el Bautista fue el primero que con valor, sin temor, sin compromiso, eh, predicaba y anunciaba este Evangelio del Reino. Cuando un hombre o una mujer, como estos soldados, como estas personas que hemos visto aquí en la Biblia, recibían el mensaje de Juan, renunciaban todo lo que tenían en sus vidas. El mismo, si nos fijamos en la forma de comportarse Juan, la forma en la cual él vestía, toda su vestimenta, toda su forma de vivir es una metáfora de su mensaje radical, de su mensaje que iba en contracorriente de lo que era común y popular escuchar en esos tiempos. Eh, su Ok, no estoy diciendo que para predicar el Evangelio del Reino tengamos que vestirnos así ahora, ok. Estoy diciendo que era simbólico, era una representación de lo radical de su mensaje, de la contrariedad, de lo opuesto que era su mensaje a lo que era normal en esos tiempos. Demostraba Juan el Bautista, por si queréis entenderlo mejor de esta forma, con su atuendo, su forma de vestir y de comportarse, estaba demostrando exteriormente a la gente lo que Dios estaba buscando interiormente y busca interiormente en el creyente. Por ejemplo, nos dice que vestía con una túnica de pelo de camello. Ok, ¿por qué camello? Porque precisamente el camello en la cultura judía, en la religión judía, el camello era un animal que era ceremonialmente impuro, era un animal sucio, era un animal impuro. O sea que al vestirse con un manto de camello, de piel de camello, estaba desafiando el sistema religioso de sus tiempos. Los judíos en el judaísmo, en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, vestían con lino, con ropas puras hechas de lana o de algodón. Sin embargo, él se vistió de pelo de camello, un animal inmundo, ceremonialmente sucio. Comía langostas, saltamontes con miel. Las mezclaba y las untaba con miel silvestre y se las comía. Con esto estaba demostrando que había roto con todo el materialismo, con toda la avaricia, con todos los placeres mundanos. ¿Okay? No se cortaba el pelo ni la barba. No sé si os podéis imaginar a Juan el Bautista, la barba le llegaba hasta el ombligo y el pelo largo, desafiando las costumbres humanas en esos tiempos, cuando muchos de los profetas en los tiempos de los judíos, del judaísmo, enseñaban de que al hombre era deshonroso llevar el pelo largo y desordenado. Eh, vivía en el desierto eh, para demostrar que no tenía ataduras ni nada que lo tuviese atado aquí a este mundo. O sea que vemos de que era una persona escandalosa, que atraía los problemas, como digo yo, que buscaba el enfrentarse a todo lo conocido en, en, en esos tiempos. Algunos de los seguidores de Cristo Jesús, algunos de los primeros discípulos de Cristo Jesús, fueron primeros discípulos de Juan el Bautista. Por ejemplo, Pedro y Andrés son dos de ellos. O sea que, acordarse el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Si Pedro y Andrés fueron discípulos de Juan el Bautista antes de conocer a Cristo Jesús,
es lógico entender que habían roto con todas sus ataduras al mundo, habían roto con todas sus ataduras al sistema religioso, al sistema educativo, al sistema económico, a los sistemas del mundo que he mencionado antes. O sea que es por eso, o que importante que lo que cuando Jesús dijo en Mateo 9, y vamos a leerlo. Y aquí vais a entender mejor las palabras de Cristo. Mateo 9, 14, 17. Y al salir vio una gran multitud de gente y se enterneció por ellos y sanó a sus enfermos. Versículo 15. Al atardecer se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es solitario y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente. Espera, esto no es. Me he equivocado, parece. Mateo 9. Estoy leyendo en Mateo 14. Mateo 9. 14. Entonces se acercaron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió, ¿acaso los hijos del tálamo nupcial pueden tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el novio, y entonces ayunarán. Nadie pone un remedio, y esa es la enseñanza importante. Nadie pone un remedio de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y se hace una rotura peor. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se revientan y el vino se derrama, y los odres se echan a perder, sino que echan vino nuevo en odres nuevas, y ambos se conservan juntamente. Y esta es la razón del por qué Jesús escogió a Pedro y a Andrés. Habían sido discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista les había enseñado. Viene un reino nuevo y un rey nuevo sobre la tierra. Pero para poder ser parte de ese reino tenéis que romper con el sistema. En otras palabras, tenéis que dejar las odres viejas, porque no se puede mezclar lo viejo con lo nuevo. Tenéis que dejar de remendar. No es un reino que se pueda remendar. No es un reino, y poned atención a lo que voy a decir, no el reino que viene y la nación que viene del cielo. No es un reino que se puede usar sus enseñanzas o algunas de sus enseñanzas para remendar roturas que hay en el sistema viejo. ¿Qué me ha entendido? Os lo digo más claro. Lo digo porque hay muchos que cogen algunas enseñanzas de Cristo, enseñanzas del reino de los cielos, y las usan para remendar cosas que en el judaísmo para poder entre ellos, o creyendo ellos que si remiendan las cosas que en el judaísmo con el nuevo, mezclando las dos cosas, mezclando las dos enseñanzas, mezclando los dos reinos, es mejor. Sin embargo, aquí Cristo Jesús dice bien claro, no se puede remendar un vestido viejo con tela nueva, porque la tela nueva va a tirar del viejo y al final la rotura va a ser peor. O sea que tenía que ser un romper total con el viejo. Y aquí escoge a Pedro, y a Andrés, dos de sus primeros discípulos, que fueron discípulos de Juan el Bautista. O sea que vemos que el evangelio del reino predicado por Juan era total, era absoluto. Demandaba y requería una devoción absoluta y alianza total a Cristo Jesús. El mensaje de Juan el Bautista y después el mensaje de Jesús, porque Jesús veremos más adelante que predicó el mismo mensaje. Y después más adelante el mensaje de Pablo. Era un mensaje de ser radical, de romper con todo lo viejo, pero sin violencia. No era un conflicto armado. No era una rebelión de
¿cómo decirlo? No era una rebelión en el sentido de vamos a echar al rey viejo y nos quedamos como con el reino viejo, con un rey nuevo. No era ese tipo de rebelión. Era una rebelión sin violencia, rompiendo totalmente con lo viejo. El que se quiera quedar con lo viejo, que se quede. Pero ha venido uno nuevo. Y el que quiera seguir a Cristo, esto es lo que tiene que hacer. El evangelio del reino que predicaba Juan el Bautista estaba edificado sobre un mensaje radical. Y mucha gente lo creyó, y mucha gente lo vivió, y mucha gente, como dice la palabra, lo creyó y lo vivió. Tenemos, vamos a ver en Lucas 19, versículo 4, un par de versículos, y en Hechos 8 también. Hechos 18, versículo 25. Quiero que veáis el impacto de la predicación de Juan el Bautista. Llegó entonces, llegó entonces a Éfeso cierto judío, cuyo nombre era Apolos, de origen alejandrino, y varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido oralmente instruido en el camino del Señor, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con esmero las cosas acerca de Jesús, aunque solo, fijarse bien, aunque solo conocía el bautismo de Juan. O sea que hablaba lo mismo que predicaba lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Viene un rey nuevo, viene un reino nuevo, ok, acerca de Jesús, pero no conocía a Cristo Jesús personalmente. Y entonces dos discípulos de Jesús, Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el mensaje de el camino de Cristo Jesús. Pero esto es un ejemplo de cómo, esto es el ejemplo de cómo seguidores de Juan el Bautista, personas que habían escuchado el evangelio de Juan, el evangelio del reino predicado por Juan el Bautista, seguían fieles. Ok, es aquí a donde quiero llegar. Seguían fieles años y tiempo, porque de aquí en Hechos de los Apóstoles habían pasado ya varios años después de que Juan el Bautista empezara a predicar. Porque muchas veces creemos que, bueno, Juan el Bautista empezó predicando, pero Juan el Bautista lo mataron y se acabó su ministerio y todos los que lo escucharon no se sabe más de ellos. Nadie sabe qué pasó con ellos. Quizás no se arrepintieron verdaderamente, quizás no entendieron el mensaje, quizás no fueron suficientemente radicales, quizás volvieron a sus viejas andanzas y formas de pensar. Sin embargo, lo vemos a través de la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. Más adelante vemos otro ejemplo también, cuando Pablo va a visitar, va a predicar el Evangelio y dice que se encuentra con 12 hombres y le preguntaron, 12 seguidores, 12 creyentes. Le preguntaron, vosotros quiénes sois, porque los vieron. ¿Cómo sabían que eran creyentes? Porque seguro que estaban hablando del reino, seguro que su forma de vivir era diferente, seguro que Pablo vio que ellos no se mezclaban y habían roto con el sistema del mundo. Les preguntó, ¿de dónde habéis salido vosotros? ¿Quién os ha predicado? Y ellos le dijeron, nosotros hemos sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. En otras palabras, hemos roto con el sistema de este mundo. Hemos roto con todo el sistema de esta tierra, del ser humano, del conocimiento, de la sabiduría humana. Entonces la Biblia nos dice que Pablo le predicó el Evangelio de Cristo. Estos fueron bautizados y se bautizaron en el nombre de Cristo y recibieron la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. O sea que los vemos, y no son los únicos dos ejemplos, hay más a través de la Biblia, los Hechos de los Apóstoles. Y hay en Lucas 19, hay otro. O sea que estaba preparando a la gente para recibir al Hijo de Dios.
preparando a la gente y a la nación para recibir al nuevo rey, preparando a la nación y a la gente para es la venida de esta nueva nación que estaba a punto. Ok, fijarse bien lo que estoy diciendo, que estaba a punto en los tiempos de Juan de entrar a la historia. Porque muchas veces cuando hablo de nueva nación o la Biblia habla de un nuevo reino o de reino, pensamos siempre en el futuro, pensamos en el milenio, pensamos en el apocalipsis, que estaba a punto de entrar. Y cuando vino Cristo Jesús y se manifestó, entonces Juan el Bautista dijo, el reino de Dios está al alcance de vuestra mano. ¿Por qué? Porque Cristo estaba ahí. Cristo vino, se bautizó en el río Jordán. Los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. Juan el Bautista, Cristo Jesús les dice, aunque Juan el Bautista, Jesús se acerca a donde estaba Juan el Bautista y le dice, bautízame, primo, porque eran primos, bautízame, primo. Y Juan el Bautista le dice, yo no soy digno de bautizarte, ni siquiera soy digno de desatar el calzado de tus pies. Tú eres el que tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús le responde, no, bautízame en el río, porque es necesario que toda justicia sea cumplida. ¿Qué estaba enseñando con eso? ¿Necesitaba Jesús arrepentirse de algo? ¿Necesitaba Jesús? No. Entonces, ¿por qué? Porque era necesario que toda justicia se cumpliera. En otras palabras, Jesús necesitaba demostrarle a los discípulos de Juan, a la gente, la multitud que estaba ahí rodeando y escuchando el mensaje del reino, demostrarles que él no pertenecía, que él no tenía ninguna alianza con el sistema de este mundo, que él no tenía ninguna alianza con el sistema económico ni religioso, etcétera, de este mundo, que él venía de otro mundo. Él venía del reino de los cielos a manifestar su reino y establecer su reino. El nombre de esa nueva nación que Juan el Bautista estaba anunciando en la Biblia se conoce como el reino de Dios. Y en el Evangelio de Mateo, como dije el domingo pasado, se conoce como el reino de los cielos. De hecho, Mateo es el único escritor del Nuevo Testamento que usa esta frase, reino de los cielos. Lo usa más de 32 veces solamente en Mateo, que no tiene tantos capítulos. Y ya lo expliqué la semana pasada lo que significa cuando Cristo Jesús, cuando Dios es Señor sobre una nación, cuando Dios es Señor sobre una iglesia, cuando Dios es Señor sobre un pueblo, se conoce en la Biblia como el reino de Dios. Cuando Dios no es Señor sobre un pueblo, se conoce como el reino del cielo. El cielo y la tierra. Y lo que Dios siempre ha querido, como hemos visto, es unir las dos. Y cuando Cristo Jesús vino, estableció el reino de Dios. ¿Cuál es el origen de esta nación nueva? El reino de los cielos. Descendió del cielo. ¿En quién se enfoca el evangelio del reino? En aquel que gobierna el reino, que es Cristo Jesús mismo. Pero estos dos términos, el reino de Dios y el reino de los cielos, se refiere y está hablando a la misma cosa. El reino de Dios es el reino de los cielos que ha venido a este mundo. Y desde Juan el Bautista en adelante, como dice la misma palabra, el reino de Dios es proclamado. Y los valientes, aquellos que quieren romper con el sistema, aquellos que quieren ser radicales, entran en el reino de Dios. Y es con este fondo del Antiguo Testamento, como hemos estudiado, es hoy y la semana pasada que Cristo Jesús empieza su ministerio. Es importante, por lo tanto, entender el Antiguo Testamento para saber
que Cristo y su reino están ahí mencionados y que viene. El momento ha llegado, el momento adecuado. Juan el Bautista vio a Cristo Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios, este es el Rey, de este es el que estaba hablando. No soy digno de desatar sus sandalias porque Él es el Rey del nuevo reino. Él es el Rey y yo no, yo soy su siervo. Yo soy el mensajero. Yo soy el que tengo que preparar el camino para que Él camine. Yo soy el que tengo que preparar, como hemos visto en Hechos, los corazones de la gente para cuando escuchen predicar y hablar del reino de Cristo Jesús y del reino de los cielos, las odres estén nuevas, renovadas para recibir el vino nuevo. Él es el Rey. El Rey y el reino están a vuestro alcance, están entre vosotros. ¿Cuándo dijo Juan el Bautista esto? Está entre vosotros, está al alcance de vuestra mano. Cuando Cristo Jesús se presentó entre medio de la multitud y dijo, bautízame, aquí estoy, ha llegado el momento. Y los discípulos, como hemos visto antes, lo siguieron. Los discípulos Pedro y Andrés. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Espero que estéis siguiendo, espero que con todo esto quiero, por eso os dije al principio que toméis notas, porque quiero que aprendéis cuál es el evangelio verdadero y a predicarlo. No se trata de predicar donde si tú te mueres esta noche, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Eso no está en la Biblia. No se trata de decirle a la gente, ven a Cristo que Él va a solucionar tus problemas. No se encuentra en la Biblia. Esos son evangelios humanos, evangelios aguados, evangelios inventados por el hombre. El evangelio de Cristo Jesús es, hay un nuevo rey y una nueva nación. Si quieres romper con el viejo, si quieres entrar en este nuevo reino, tienes que romper toda alianza con el viejo. Porque no se pueden mezclar. No se puede mezclar vino nuevo con vino viejo. No se puede remendar un vestido viejo con ropa nueva, con tela nueva.